Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Y toma control, tómame en tus brazos, borra mi temor, atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Cristo. Muy buenos días, amada iglesia. Les saludamos en esta preciosa mañana en un programa más de Tendencias de nuestro tiempo, llevado a usted desde el estado de Carolina del Norte. Saludamos a toda radio audiencia que nos está sintonizando a esta hora. Gracias una vez más por ser parte de Radio Adoración. También de igual manera transmitiendo desde este estado también a Chinandega, Nicaragua, donde saludamos a nuestros hermanos que están retransmitiendo este programa por Radio Chalón, la frecuencia de La Paz. También saludamos a Radio Estéreo Vida, donde también estamos retransmitiendo esta programación del día de hoy. Saludamos también a Radio Oasis Espiritual en la ciudad de Nueva York, nuestro hermano Gamaliel, y a toda la audiencia que nos sintoniza muy fielmente lunes, miércoles y viernes a esta hora. Les saludamos el pastor Isaí Ramos en esta ocasión, ya casi finalizando con el pastor Natividad Ramos, la carta a los romanos, que muy fielmente siempre está con nosotros, transmitiendo este programa desde la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, México. Le agradecemos infinitamente a usted, pastor, y a toda la audiencia, a la iglesia también, donde nos estén sintonizando en cualquier país del parte del mundo a través de este medio de comunicación que es el internet. Saludamos a todos los que nos sintonizan también a través del TuneIn Radio, en el cual mucha audiencia tenemos donde quiera, cualquier parte del mundo. Si usted tiene un teléfono inteligente, también usted puede bajar la aplicación y buscar esta aplicación que se llama TuneIn Radio, en el cual usted puede sintonizarnos también en estos programas maravillosos. Así es que vamos a darle la bienvenida al pastor Natividad Ramos. Pastor, muy buenos días y adelante, los micrófonos son suyos.
estar una vez más con ustedes y ya estando al final de esta carta, sería la última reflexión que haré sobre la carta a los romanos, y que por supuesto continuamos el día lunes con la primera carta que escribió el apóstol Pablo a aquellos hermanos que llamó extranjeros o dispersos, y que esperamos por supuesto contar con ustedes, porque ha sido un verdadero privilegio que nos acompañen. Para empezar, un privilegio que Dios nos haya concedido esta bondad de ser ministros suyos, y que ustedes nos apoyen acompañándonos tan gentilmente, y que esperamos como siempre ser bendecidos. Así que pues yo también me sumo a esa gratitud a nuestro hermano de Nueva York, de Radio Oasis, hermano Gamaliel, también a nuestros hermanos en Nicaragua que nos escuchan. Esperamos nuestras participaciones bendigan el corazón de todos nosotros. Y digo de esa manera porque yo soy bendecido también cuando estoy ministrando sobre estas verdades eternas tan preciosas. Muy bien, pues entonces nos enfocamos a la salida ya de esta carta, y voy a leer unos pasajes del capítulo 15, aunque en realidad yo voy a regresarme al 14 para finiquitar algunas cuestiones de aquel caso de los hermanos que tenían esa discusión sobre qué se debe comer. Usted recuerda el mensaje pasado, aquel hermano que alegaba que solo legumbres y el otro que decía que no, que de todo, y que estaban creando un conflicto en la iglesia. Y el apóstol entonces escribe sobre esas cuestiones que pudiéramos decir serían sin importancia, intrascendentes, mas no para el entendimiento del apóstol Pablo, que aunque eran cosas zorras pequeñas, sí podían destruir, por supuesto, la obra. Y voy a leer el capítulo 15, desde el verso 14, y les voy a advertir esto. En realidad el apóstol en estos pasajes justifica por qué es que se atrevió a escribirles. Y digo atrevimiento porque no era ni el fundador de la iglesia, ni siquiera los conocía, ni lo conocían, pero sin embargo, ¿por qué escribió? Dijo: es que tengo un derecho como ministro de Jesucristo a los gentiles, lo que significaría el territorio gentil es mi territorio. Y luego ha de afirmar algo muy interesante el apóstol. Él dice: desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico he llenado todo del evangelio de Cristo. Desde Jerusalén hasta acá, lo que sería la región cayendo al mar Adriático, arriba de Macedonia. Dice el 23, otra cosa significativa: mas ahora, no teniendo más lugar en estas regiones, o sea, y ya no tengo lugar, ya he ido a todo, he llenado a todo mundo, lo llené del evangelio desde Jerusalén hasta acá, hasta Europa. Entonces creo que él estará haciendo en realidad una defensa de su ministerio. Dice pero cierto estoy yo de vosotros, hermanos míos, que aún vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Es decir, no sería necesario que yo escribiera amonestando nada, mas os he escrito, hermanos, en parte. La versión Antigua Valera dice resueltamente, otra versión dice atrevidamente, como amonestándoos por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles sea agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que mira a Dios, porque no osaría hablar alguna cosa que Cristo no haya hecho por mí, para la obediencia a los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de milagros y prodigios, en virtud del Espíritu de Dios,
de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico he llenado todo del Evangelio de Cristo. Qué declaraciones para decir trabajo terminado, misión cumplida. Qué linda manera de terminar una vida ministerial diciéndole: Señor, completé, hice todo el trabajo que me ordenaste hacer. Por eso yo decía alguna vez que alguien me preguntó: ¿y qué cosa es tener éxito ministerial? Y yo le dije: pues de la manera más sencilla sería hacer lo que te mandaron a hacer, porque la tragedia más grande sería no hacer lo que te mandaron a hacer. Y aquí, como el Señor Jesús lo dijo: Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces, aunque dije, voy a regresar al capítulo 14. Y la verdad, seguimos atrapados en esta carta a los romanos. Y aunque he leído estos versículos del capítulo 14, que bien podemos capítulo 15, que bien podemos llamarlos como en defensa de su atrevimiento. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios que me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Es decir, estoy facultado para participar y enseñar al mundo gentil donde quiera que sea. Y otra, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. La razón de que él esté hablando de esta manera, dije, es que le ha escrito a una iglesia que él no fundó, y lo que más, ni siquiera había visitado jamás. Entonces yo creo que sí se consideraría un atrevimiento que alguien de repente le escribiera a una iglesia sin haberla fundado, sin haber tenido ninguna participación con ellos. Sencillamente aquí está esta carta, y Pablo justifica, dice: sí fue un atrevimiento escribirle, pero un atrevimiento que tengo gracias a la gracia que Dios me dio para ser ministro de todos los gentiles. Además, él no conocía a los creyentes que había en Roma. Pero con todo y eso, es por demás notorio que les escribe, mire, con un gran afecto y con la franqueza que se le habla a los amigos muy cercanos. Es a esa iglesia a la que el apóstol le regaló todo el desglose de la fe que jamás nadie había escrito. Nadie había recibido una carta como esta que recibieron los romanos. Y hacer eso fue un acto de derecho ministerial, no un atrevimiento, aunque sí lo era. O diría que se atrevió, pero por el derecho de su apostolado, que ser apóstol de los gentiles le otorgaba. Luego, no soy un intruso, no soy un usurpador. Esta es la posición que Cristo me entregó para el mundo gentil, y les voy a entregar una revelación del misterio de la piedad. Qué precioso es cuando alguien llega a las iglesias y ministra cosas que edifican, que construyen, que ayudan. Y qué trágico es aquellos que llegan a las iglesias y la dejan confundidas y desorientadas. Él estaba explicando un misterio. Sin embargo, esta iglesia tampoco era una iglesia que no tenía doctrina. Por el contrario, le reconoce que tiene una fuerte formación. Les dice: aún vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Es decir, ustedes tienen capacidad, conocimiento de la fe y capacidad para amonestar cuando es necesario amonestar a unos a otros.
Y se ha dicho que quien amonesta debe tener dos gracias o dos virtudes. Una de ellas debe tener un sentido de humanidad, un sentido de solidaridad. Porque el que siente que debe exhortar, debe hacerlo porque su alma tiene una preocupación verdadera y sana. Y al mismo tiempo anhela que su consejo edifique al hermano. Qué bonita idea. Y quien tiene esas gracias, por supuesto que en él se manifiesta ese anhelo, también diría en dos formas: en su rostro amable y en la forma de hablar. Y la segunda, una habilidad y prudencia para hablarle a la gente, porque no hay peor cosa en lo que llamamos exhortación fraternal que la malevolencia y la soberbia. Sí, estaría usted de acuerdo conmigo que hay quienes, en realidad, yo decía, sus palabras son verdaderas ejecuciones verbales. Pues esas dos cosas llevarían a despreciar a quienes supuestamente deseamos fortalecer. Por eso tiene que haber un sentimiento de solidaridad, de amor fraternal, de un deseo verdadero de levantar a los creyentes. No los hacemos caer en la burla en vez de la corrección. Porque usted analice cuántas palabras que se le dicen a la iglesia son burla, ironía, reproches. No. Por eso alguien dijo, hay quienes predican lo que saben y hay quienes predican lo que sienten. Y muchas veces no es más que lo que sienten. Y reconoce en la iglesia de Roma esas dos virtudes. Y es que usando de ese modelo, les dice a modo de concesión, algo así, a modo de concesión dije, no que yo estoy diciendo que fue un entrometido, no, pero a modo de concesión les dice que ha sido un entrometido, porque ellos podían amonestar a los hermanos y con mucho éxito. Qué humildad la de este hombre, ¿eh? No se presentaba a la iglesia pisando fuerte, mirando sobre el hombro a la gente, sino que se acercaba como hermanos en Cristo, con ese amor al rebaño de Jesucristo. Sin embargo, al humillarse el apóstol Pablo al ministrar, exalta la excelencia de su ministerio. No hay cosa tan maravillosa que ver a un ministro eficiente, pero verlo que camina con humildad. De tal manera, alega la gracia de Dios por la cual él había alcanzado tan alto honor de ser ministro de Jesucristo a los gentiles, está reconociendo. Y realmente nunca los predicadores, los enseñadores, debemos olvidar que participar en el cuerpo de Cristo es ya de por sí una gran misericordia y privilegio. Yo siempre lo he dicho, aunque yo predique mucho y verdaderamente lo hago, nunca el Señor estará en deuda conmigo, porque yo nunca podré pagarle que Él haya muerto por mí en la cruz del Calvario. Jamás. Pagó una deuda infinita que yo tenía con la justicia divina. Y con ello, por otro lado, no quiere tampoco, ni acepta, ni permite que su apostolado sufra menosprecio. Humildemente, pero no permite el menosprecio al ministerio que el Señor le dio, diciéndoles
que Él no se dirige a ellos como un docto, sino como un amonestador, que lo único que ha querido hacer es refrescarles la memoria. Interesante. Es todo lo que yo quería, refrescarles la memoria, pero al mismo tiempo explicarles el misterio de la piedad y explicarles esto de la salvación por la fe, por la salvación por gracia. Así que con esta aclaración, volvemos al capítulo 14. Por cierto, en el capítulo 15 les habrá de decir a los hermanos que quiere ir con ellos, ir a visitarlos, pero lo va a hacer cuando vaya a España. Cuando yo vaya rumbo a España, llego con ustedes y ustedes me hacen llegar a España. Un viejo sueño que nunca se le cumplió al apóstol. Y yo siempre he preguntado por qué. No lo sé, pero evidentemente Dios no le había hecho ruta para España jamás. Porque cuando Dios le hace ruta a uno para llegar al fin del mundo lo hace llegar. Porque Él es el Señor. Y les dice que ahora se dirige a Jerusalén porque los hermanos de Macedonia han dado una grande ofrenda, cosa que le pidieron en Hechos 15, que levantara una ofrenda para los pobres de Jerusalén. Y Pablo dice en los Gálatas, cosa que fui solícito en hacer. Cuando regresa con aquella cantidad de ofrenda. Llegó, por cierto, una delegación. Era inteligente, era astuto, no llevó él el dinero, una delegación. Sin embargo, fue aprendido y ya no pudo ir. Cuando llegó a Roma es porque iba prisionero. Bendito sea Dios. Pero con esta aclaración, yo quiero volver al capítulo 14 para no dejar pendiente aquello de recibida al flaco en la fe, que dijo el apóstol Pablo en el capítulo 14, en el verso 1. Recibida al flaco en la fe, pero no para contiendas de disputas. Porque uno cree que se ha de comer de todas cosas. Otro que es débil, pues come legumbre. Dije vegetariano sin duda. Es posible. Y dije que me parecía injusto. Porque hemos visto al apóstol a qué altura se ha manejado, ejecutivas del reino de Jesucristo, explicando cosas de gran trascendencia. Y entonces, cuando veo a estos hermanos alegando por esas cosas, a mí me pareció injusto que una carta donde el apóstol había hablado de cosas que son verdaderamente grandes, trascendentes, pues ahora tuviera que terminar regalándole su tiempo a quienes se habían enfrascado en una discusión sobre cuestiones de comida, donde uno afirmaba, yo puedo comer de todo. Este era aquel que es presentado indiscutiblemente como el que era fuerte en la fe, mientras que el otro era débil en la fe y afirmaba a pie juntilla que debía comer legumbres. Y yo lo veo con qué pasión defendía esa causa. Yo no sé quién sería él, ¿verdad? Sin embargo, para sorpresa, aunque esto parecía por demás trivial o sin importancia aparente, el apóstol atiende este asunto. Digo, ¿cuántas veces el pastor o el predicador llega a discriminar y decir, esas cositas no las atiendo yo? Oiga, Pablo era un predicador del detalle, pero él vio el problema que había. Él no era tan simplista. A veces para llegarle a un ministro tiene el creyente que pasar toda una serie de requerimientos de unos colaboradores de otros para que lleguen con aquel hombre de Dios. Y lo más admirable es que el apóstol trató este tema con altura, con jerarquía, como un ejecutivo de Dios.
Sin embargo, viéndolo bien, el asunto no era tan simplista. Porque un asunto tan pequeño, Pablo vio que ponía en riesgo la vida espiritual de los débiles. Y Cristo los había comprado, esos débiles. Entonces, ten cuidado con esos débiles. No los menosprecies. Agrado que Pablo usa palabras como no arruinar al hermano que es débil. No lo arruines. Tú que eres fuerte, no lo arruines. No lo fracases. Porque un asunto tan pequeño y sin importancia, Pablo planteaba que si no se manejaba con cuidado, podía adquirir carácter de tropiezo, incluso llegar hasta convertirse en un escándalo. ¿Qué le parece, mi hermano? O sea, esa percepción espiritual de los hombres a quien Jesús ha llamado a un ministerio, les da los recursos espirituales, el entendimiento, la percepción espiritual, la visión para anticiparse a los problemas que puede tener el rebaño. Y Pablo previó las posibilidades esas. Sin embargo, creo que debo hacer algunas precisiones sobre este asunto de recibir al flaco en la fe. Y esto para tener muy claro a qué cosas no se refería el apóstol, pero también a qué cosas sí se refería con eso de ese flaco en la fe. Entonces empezaré diciendo a qué cosa no se refería. No se refería a que ese hermano flaco en la fe fuera un creyente débil en su confianza o en su vida espiritual. No, no era ese flaco en la fe, no era alguno que tenía diferencias doctrinales o problemas de carácter moral. No. Y como al parecer ese flaco en la fe, algunos han interpretado que se trataba de un judío que por sus costumbres alimenticias había dado motivo o era el motivo de la discusión. Yo no diría eso, porque también puede haber sido uno que venía del mundo gnóstico, de los trascendentalistas, que usted sabe con eso de la meditación trascendental, cómo se propone el alimento naturista, que llegan a convertirlo casi en una religión, aún creyentes, hermanos de las iglesias, claro que sí. Yo los he visto cómo los ojos les brillan de indignación cuando discuten sobre esa cuestión. Y yo decía un día, no hay duda, hermano Pablo, cuánta razón tenía. Y no se han acabado los hermanos lechugueros, los que discuten por esas cuestiones, pero tampoco los otros, los despiadados, los que no tienen consideración con los creyentes. Entonces, no se refería necesariamente a un judío, pero tampoco se refería a los judaizantes. Aquí no estamos hablando de los judaizantes. Así que, mis hermanos, ya que he dicho a qué cosas el apóstol Pablo no se refería, pues ahora debo decirles a qué cosas sí se refería. Miren, él estaba hablando de creyentes, fueran judíos o fueran gentiles, vinieran con la formación que trajeran, vinieran de donde vinieran, eran débiles en su entendimiento y en su manera de vivir la fe en Cristo. Eran débiles en su entendimiento. Este no era un débil en la conducta y no era un débil, no. No tenía entendimiento suficiente. Indiscutiblemente era un hombre que tenía poco tiempo. Y recién llegó y lo recibe este. Porque hay cosas
también debo decir que cuando no se da mandamiento específico sobre alguna cosa, son cosas en las que el creyente tiene la libertad de aplicar criterio y de querer o de no querer una cosa. Como en este caso, eso de comer legumbres o no comerlas, siempre y cuando no convierta esto en una doctrina, en una especie de religión, de ninguna manera. Todo lo que Dios creó no es digno de rechazarse. A eso se le conoce como las cosas en las cuales se tiene libertad de elección. Entonces, no se trataba de un incorregible, de hermanos incorregibles crónicos. No, de ninguna manera. Por eso la palabra en griego usada para hablar de ese debilucho en la fe implicaba una condición que es temporal. Oiga, perdóneme, yo no debo usar esa palabra debilucho, porque entonces estaría poniéndome del lado de aquel que era fuerte y que buscaba la manera de darle duro. Entonces debo corregir y decir aquel que era débil en la fe. Pero su condición era condición temporal, implica que podía corregirse. En este caso, se corregía al crecer en el conocimiento de la fe en Cristo Jesús. Por eso he dicho, la doctrina establece, afirma, para tener creyentes de larga duración. Usted puede llevar a mucha gente a la conversión a Cristo, pero si hasta ahí los deja, nunca se van a establecer, van a andar trastabillando, van a ser creyentes débiles en la fe. Por eso el peligro de dejar a los creyentes sin doctrina. Ahora, pero para que eso sucediera, los fuertes debían hacerle espacio a ese hermano débil y poner bajo dominio su intolerancia, hacerle un espacio saludable. Y una de las advertencias consideradas como graves por el Señor Jesús estuvo dirigida al acto de poner tropiezo a los que él llamó como estos pequeños. Dijo que mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra y que se hundiera en la mar. Y yo estoy aplicando esta analogía a este caso. El Señor dejó muy claro que el mundo buscaría poner tropiezos a los suyos. Y eso es lo más propio, que el mundo haga eso. Pero no hay una actitud de parte de creyentes poniéndole tropiezo a otros creyentes. Así que es inevitable que el mundo haga eso, pero jamás habló de creyentes que ponen tropiezo a otros creyentes. ¿O usted sí? De ninguna manera, porque precisamente ese es el amor fraternal. Evitar las caídas, los tropiezos de otros, cuidarlos, orientarlos, pero no con soberbia. Ahora, y estas cosas nos llevan al versículo 13, el cual el apóstol nos lo presenta, una con carácter negativo y la otra con carácter positivo, o lo que es igual, lo que categóricamente nos prohíbe y lo que muy solícito nos recomienda. Veamos pues el primer caso de este primer no. Y dice, así que no juzguemos más los unos a los otros. Entonces ahora veamos el caso del sí. Antes bien juzgad de no poner tropiezo o escándalo al hermano, porque entonces lo que no tenía gran importancia se convierte en un asunto de trascendencia. Yo dije ese detalle
Salomón dijo, cazando las zorras pequeñas, porque estas destruyen, porque son cosas a las que no se les da importancia. La actitud de los creyentes en la vida congregacional es de suma importancia. Así que si nos interesa juzgar, el apóstol nos da una buena idea que nos ponga a salvo de ese error. Y es que sea nuestro juicio en el sentido de no poner tropiezo a los hermanos. Que implica nadie haga caer a ningún hermano. Fíjese bien, implica que hacer incluso caer a algún hermano. En el verso 10, el apóstol dirige la reprensión en dos direcciones. En el verso 10, se lo voy a leer, 14:10. Mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. Y yo quiero que usted observe, está hablando con dos personas porque a dos tú les habla de diferente manera. Veamos. A uno le dice, le habla como el más tú. Y al otro le dice el tú también. Porque cuando dice también tú, es porque a otro le ha dicho lo mismo. La misma expresión, el tú también. Luego son dos los del problema. Mire, ese más tú es el creyente débil. Que déjeme decirlo esta mañanera también, porque no se confunda con eso de la debilidad. No, porque mire, débil, pero muy bueno para juzgar al otro hermano. ¿Qué le parece? ¿Usted conoce gente así? Por supuesto, que caminan con un paso de piedad, pero que usted los oye que no quiebra ni un plato. No, ese hermano es muy sano, muy débil. Cuidado, porque hay unos que son muy buenos para juzgar a sus hermanos. El más fuerte en este caso. Tanto así que Pablo le dice que deje de sentarse en la silla de juez. ¿Por qué juzgas al hermano? No te sientes en la silla de juez, porque de esa manera te estás arrogando el derecho y la posición de juez que solo le pertenece a Cristo. Los creyentes no podemos olvidar una cuestión, dice Pablo, que todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. Y ahí pueden salir muchas cosas que nos lleguen a avergonzar. No destruya jamás. No sea usted causa de que un creyente sea lastimado. Ahora, insisto, lo que dije en el mensaje pasado, lo que estoy planteando no es una propuesta de que usted consiente el pecado. Yo no estoy hablando de eso. Cuando alguien ve a su hermano pecar, debe hablar con él. Por supuesto. Yo no estoy hablando de eso. De tal manera que estoy diciendo que cuando usted va a corregir a un hermano, no se le olvide que no lo vaya a destruir, porque ese creyente es comprado por la sangre de Cristo. Pero si ese flaquito en la fe, bueno, perdóneme que insiste con lo del flaquito en la fe, era bueno para juzgar. Bueno, y el tú también, que es el otro a quien Pablo identifica, en este caso dije como el tú también, no se quedaba atrás. No, correspondía a ese flaco en la fe y se desquitaba regalándole su menosprecio. Lo ignoraba. Y usted sabe que ignorar a la gente es un arma muy dura.
que al fin y al cabo, diría este hermano Huerta, bueno, al fin y al cabo, ¿qué tanto es ese hermanito, hombre? No significa cosa en la iglesia, no es significativo. Digo, yo estoy diciendo cosas que en la vida ministerial de 53 años le he oído a muchos creyentes cuando dicen, bueno, ese hermano no es significativo. Oiga, santo Dios, yo digo que todo el que es redimido es significativo en el cuerpo de Cristo. ¿Verdad que sí se dice eso? ¿Qué tanto es ese hermano, hombre? Que al fin y al cabo, después de todo, no es la gran cosa. Déjalo. Algo así como la tan trillada frase, ¿y él quién es? Él no es nadie. Cuidado con esas expresiones. Cuidado. Claro, a quienes somos maduros, pues digan lo que quieran. Yo sé cuál es mi posición en Cristo. Y en el verso 15 el apóstol nos lleva a un contraste. Y ese sí que tiene que verse de frente. Fíjese bien, entre lo que vale la comida, ándele. Pablo dice, no, hagamos una valoración ahora. Tú dices que qué tanto, que no es nadie. Bueno, hagamos una valoración entre qué tanto vale la comida y qué tanto vale ese flaco en la fe. Son dos cosas que se tienen que valorar. Y dice, empero, si por causa de la comida, la que al final se va a la letrina, dice bien, lo que por contraste, eso sí, es algo que no tiene valor para tomar el camino de alto riesgo de arruinar al hermano. Pero el apóstol destaca con intensa fuerza al decirle el riesgo que ha tomado. Tu hermano es contristado. Y es como si Pablo le dijera, ven, es decir, es cierto que la comida no vale, pero ahora piensa qué tanto vale este hermano. ¿Qué tanto vale cualquier hombre? Ven para que veas que tu menosprecio sí te dio resultado. Te aplaudo, lo has logrado. Has vencido a este hermano débil. Eres un ganador. Y esto, por supuesto, que es una ironía para el creyente maduro. No solo has logrado que su vida haya sido llena de tristeza, ¿sí?, que ya no sea aquel hermano que, aunque débil en el conocimiento, era muy alegre en el culto a Dios, cantaba gozoso, estaba convertido a Cristo verdaderamente. Cuántas veces sus ojos cantando y adorando a Dios estaban llenos de lágrimas, se llenaban de lágrimas por la emoción espiritual de la libertad que había recibido en Cristo. Míralo ahora. Y mira, dime dónde quedó ese gozo y la emoción espiritual de ese hermano débil. El apóstol le dirá al que se hacía ver como fuerte, ¿decías que quién era ese hermanito? ¿Que qué tanto valía? El problema es que el valor aún del creyente más pobre, del más débil, no puede expresarse, no puede cuantificarse de manera más enfática y preciosa que estas palabras que Pablo le da en el versículo 15, por el cual murió Cristo. Y si Cristo murió para rescatarlo, bien dijo el Señor que eran joyas de gran precio, que era la oveja perdida, extraviada, que era la moneda que se había perdido, pero que ahora estaba gozoso porque los había encontrado. Y nosotros tenemos que tener el mismo sentir que tuvo Cristo por la gente. Y es cuando a los dos los toma de la mano. Estoy hablando figuradamente, por supuesto, mi hermano.
y hace que cada uno tome la parte que le corresponde. Y les dice en el versículo 13, así que no juzguemos más los unos a los otros. Dejen ese enfrentamiento de juicios mutuos, de acusaciones mutuas. Pero el apóstol quiere ir más allá con los hermanos. Por eso dije, descendió de las alturas donde había enseñado cosas enormes. Descendió acá, donde estaban sus hermanos. Pero de qué manera tan ejecutiva y con cuánta jerarquía, como ministro del Altísimo estaba resolviendo eso. Y hace una valoración de ese estado de cosas. En el verso 15, que quien hace eso, les dijo, ya no anda en la caridad, ya no anda en el amor. Y esa va dirigida al que es fuerte, el que debió ser compasivo. Hermano, ya no andas en el amor. Y es que la verdad, la caridad se quebranta, el amor se quebranta cuando por causa nuestra se hace sufrir a otro hijo de Dios, porque eso no lo hace el amor de Dios. Y el menosprecio es una condición que quita el gozo y que arruina al creyente. Yo esta mañana a mis hermanos, donde quiera que me estén escuchando, erradiquen esas actitudes. Provean las condiciones para ser una congregación agradable y sana. Yo no sé si eso se corrigieron o no, si el problema se corrigió. Problema que a mi modo voy a titularlo como el problema del para mí no vales nada. Qué bonito se oye, ¿verdad, hermano? El problema del para mí, hermano, usted no vale nada. Para Cristo valió la vida. Él dijo, ¿qué gana el hombre si pierde, aunque gane el mundo, qué gana si pierde su alma? ¿Qué tanto vale ese hermanito? Ahí tiene la respuesta. De tal manera, para mí no vales nada. Era una cuestión que había surgido en la iglesia de Roma. Problema de la iglesia que en el fondo mantiene a los hermanos en la frontera del alto riesgo de menospreciar la sangre de Cristo. Fíjese bien lo que le he dicho. El riesgo de destruir a otro creyente, de contristarlo, en vez de ayudarlo, en vez de orientarlo con amor a Cristo, usted está corriendo el riesgo de menospreciar la sangre de Cristo. Cuidado con eso. Tenga temor en su corazón. Y el 17 cierra la idea de que por mucha razón que tengamos, jamás eso nos dará derecho a arruinar al hermano. Por mucha razón que usted tenga, no tiene razón para arruinar a otro creyente. Porque la ocupación de los creyentes no es hacer valer en la iglesia sus diferencias, sino la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Una manera de expresar lo que sí es el cristianismo vivo, el que sí vale la pena. Alabado sea Dios. 3 maneras de decirlo en breve. La justicia es en relación a Dios, que se refiere a vivir con rectitud. La segunda, que es la paz, es en relación a nuestros hermanos y es una referencia a vivir en concordia. A pesar que no nos gusten las lechugas, alabado sea Dios, a pesar de que pudiéramos a veces tener motivos contra nuestro hermano, y el gozo en el Espíritu es la otra cosa que siente bajo las emociones del Espíritu y concluye, porque el que de esa manera o en esto agrada a Cristo, sirve a Dios y agrada a los hombres, porque el que tiene paz y gozo también será aceptado por los demás. Mis hermanos, hemos terminado esta preciosísima carta
del apóstol Pablo a los romanos. Y los hermanos que les tocó escuchar muy pocas cosas, las que escucharon póngalas en el corazón, trabaje estas verdades, porque tenemos que ser un pueblo de paz. La iglesia tiene que ser el mejor sitio para que se reúnan los hijos de Dios, no un campo de batalla, no un campo de batalla, porque las muchas razones que usted tenga se tienen que resolver en justicia, en paz, en el gozo del Espíritu Santo. Que no signifique tolerar la maldad ni el pecado, no. Significa cuidar a los hermanos, cuidar a las ovejas más débiles, apoyarlas para que caminen en la senda del Señor Jesús. Gracias entonces, hermano Isaí, gracias por esta oportunidad y gracias a Dios porque hemos terminado esta preciosa carta. Nos despedimos del apóstol Pablo y le damos la bienvenida luego al apóstol Pedro en su primera carta a partir del día lunes. Que el Señor me lo bendiga, hermano Isaí. Gracias, pastor, y por esta enseñanza el día de hoy, hablando acerca de nuestro hermano apóstol Pablo en la carta a los romanos. Y bueno, nos sentimos contentos, agradecidos con el Señor por esta oportunidad que se nos ha dado una vez más de poder escuchar y poder saborear lo que es la palabra para cada uno de nosotros, vivir en paz. Y bueno, efectivamente, al último ya lo dijo, no tolerar el pecado. El pecado no quiere decir que ahí sí que no vamos a juzgar. Estamos hablando de personas que hemos sido compradas a precio de sangre, donde vale la persona bastante. Es un precio muy fuerte que Cristo pagó por cada uno de nosotros, y estas aclaraciones nos ayudan a seguir viviendo una vida en santidad, vivir en paz. Nuestro presidente Benito Juárez en alguna ocasión me lo dijo: en México el respeto ajeno es la paz, y yo creo que es muy bíblicamente, ya que cuando uno tiene el Espíritu, la paz es el vínculo que nosotros podemos sobrevivir los unos con los otros, claro, hablando acerca de las cosas que son cristianas, aquellos que aman la verdad. Y es muy fácil, somos muy frágiles a quebrantar y comentar acerca de nuestros hermanos cuando sabemos, usted lo dijo, hemos sido comprados a precio de sangre. Yo creo que hay un precio muy grande en el cual cada uno de nosotros tenemos que mantener muy fuerte la enseñanza que se nos ha dejado a través de nuestro hermano Pablo en la carta a los romanos. Bueno, queremos saludarle a usted que nos está sintonizando en cualquier parte de la nación, incluyendo Latinoamérica, Centroamérica, en Norteamérica. También les saludamos y gracias una vez más por participar de estas enseñanzas, recordándole que estamos los lunes, miércoles y viernes a esta misma hora por esta misma estación, y agradeciendo también a cada uno de ustedes que se integran a escuchar la palabra que nos edifica. Pastor, vamos a dejarle un momento más con ustedes si tiene algo más que decirnos para poner el anuncio del programa. Pues únicamente, hermano Isaí, decir que quede claro que el apóstol Pablo no está juzgando un caso de pecado. Él está juzgando sobre un asunto de una disputa por cosas que no tienen, o sea, cosas menores, como el discutir por la comida. Y está corrigiendo la actitud soberbia de algunos creyentes. Entonces yo creo que esto, insistimos, no está hablando de un caso de pecado. Está hablando de un caso de cosas que no debieron distraer al apóstol Pablo de sus tareas tan amplias. Pero perdóneme, Pablo diría: no, Señor, yo no estoy de acuerdo. Cualquier problema en el cuerpo de Cristo para mí es de suma importancia. Es todo, mi hermano Isaí. Amén. Gracias, pastor, una vez más por estar con nosotros en este programa, recordándole a nuestra audiencia lunes, miércoles y viernes a esta hora. Queremos volverle saludar a través de este medio, recordándole que nuestra dirección, si usted desea escribirnos por un correo electrónico, lo puede hacer a radioadoracion@hotmail.com, radioadoracion@hotmail.com. También usted nos puede mandar algún mensaje, si tiene alguna inquietud, también lo puede marcar al área 704 con el número 634-6706. 634-6706 es nuestro
número telefónico con el área 704. Será hasta el lunes si Cristo no ha venido. Agradecemos una vez su fina atención y será, como dijo el pastor Natividad Ramos, hablando sobre la primera carta de nuestro hermano apóstol Pedro. Bendiciones y gracias una vez más por estar con nosotros. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo.